Hola, bienvenidos a la clase de literatura. Hoy vamos a hablar de un libro relativamente importante, pero quiero que reflexionemos acerca de una cosa que vale la pena reflexionar. Y es la siguiente, miren, si tuviéramos que dividir el mundo en dos, así con un cuchillo, el mundo se dividiría básicamente en dos partes, una que se llama Occidente y otra que se llama Oriente. El lado occidental incluye Europa y América, y el lado oriental incluye Asia y África. Así de sencillo, o sea, prácticamente de un lado somos occidentales y del otro lado somos orientales. Y como ya vimos, el primer libro que se escribió y del que se tiene registro, pues es un libro oriental que se escribió en Irak, que ya vimos que se llama El Cantar de Gilgamesh. Y ahora tendríamos que preguntarnos, si ya sabemos cuál es el primer libro que se escribió en Oriente, ahora cuál es el primer libro que se escribió en Occidente. Pues si no tienen la respuesta o si nunca se habían hecho esa pregunta, pues quiero que sepan que el primer libro que se escribió en Oriente, en Occidente, que diga, es este, que se llama La Ilíada, que está escrito por Homero y que habla básicamente de este personaje que está aquí. Este personaje se llama Aquiles. Y la historia trata básicamente sobre cómo Aquiles, eh, que forma parte de un ejército, bueno, la historia es sobre una guerra entre aqueos y troyanos. Y el punto medular es que eh, Aquiles no está dispuesto a pelear en la guerra porque le quitan una esclava. Y entonces está entre aqueos y troyanos, van ganando los troyanos hasta que un amigo de Aquiles, que se llama Príamo, que es conocido como su amigo o su amante, va a la guerra y pierde la vida con Héctor, que es el de los troyanos, el otro, digamos, troyanos aqueos, troyanos tienen a Héctor, aqueos tienen a Aquiles. Y entonces Héctor mata a Príamo y Príamo en su muerte pide que Aquiles vuelva a la guerra. Aquiles vuelve a la guerra, mata a Héctor y termina la guerra y terminan ganando los aqueos. Y entonces, pues, si nosotros tuviéramos que preguntarnos por qué a los occidentales nos gustan mucho este tipo de historias, una historia donde haya romance, acción y este tipo de cosas, pues es algo milenario, es algo que por lo menos tenemos registro de casi 3000 años, que fue más o menos casi cuando se escribió este libro, el primer libro occidental, y nos damos cuenta de algo relativamente importante. El gusto por la aventura, por los superhéroes y ese tipo de cosas, pues vienen de ahí, de la antigüedad. Si por ejemplo pensáramos en un superhéroe de ahora, en Superman, digamos, Superman es un hombre invencible que tiene un punto débil que es la kriptonita, ¿no? Bueno, pues eso mismo pasaba en la antigüedad, así como nosotros admiramos a Superman y a Batman y a Spider-Man, pues los griegos en su tiempo admiraban a Aquiles o admiraban a Héctor o admiraban a Ajax, que son los personajes de este libro. Y nos damos cuenta que tienen esas mismas peculiaridades. Aquiles, por ejemplo, tiene solo un punto débil, que es el tendón del tobillo, sí, el tendón de Aquiles. Y eso se debe a que el dios Zeus tiene un hijo con la diosa Tetis, una semidiosa, y entonces nace Aquiles. Y como regalo le da la oportunidad de sumergirlo en las aguas del río Estiga. Y cuando está sumergido en el río Estiga lo toma del tobillo y ese es el único punto débil que tiene Aquiles. Entonces tiene estas características que nos gustan mucho a los occidentales, que son como historias de romance. Y créanme que tiene más o menos unas 1000 hojas y es un libro hiper disfrutable. Yo lo he leído más o menos unas 3 veces y seguramente va a ser un libro que me va a acompañar toda la vida. Porque es una obra fundamental, importantísima y que ha aportado Occidente como nada. Incluso podríamos hablar un poco acerca del autor que se llama Homero. Homero es pues una persona que se llaman rapsodas. Los rapsodas son los que cantaban en las plazas públicas y después de cantar pedían dinero. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de las imágenes de
de los angelitos cuando va uno a la iglesia, que hay un angelito como con una arpa tocando, eso se llama la lira. Y los rapsodas lo que hacían era que pues, inventaban historias de superhéroes y pues estas historias como de superhéroes, pues la gente antes de que existiera la televisión, el teatro o cualquier tipo de distracción, pues iba a las plazas a que la gente les contara historias, así como ahora, no sé, vas a ver un payaso, un mago, ese tipo de cosas, pues era muy común que en la Grecia antigua fueran a ver a los rapsodas cantar sobre las anécdotas de Héctor, de Aquiles, de Ajax, de Paris, de Príamo, de Agamenón, que son los personajes de la Ilíada. También les puedo decir que tiene la peculiaridad de que Homero fue un poeta ciego, o sea que él nunca escribió, sino que se sabía de memoria los versos, tanto de la Ilíada como de la Odisea, y sabemos que hay transcripciones antiguísimas, que pueden haber transcripciones en el siglo 8 antes de Cristo, en el siglo 7 antes de Cristo, y los primeros registros que tenemos de lo que nos llegó a nosotros son traducciones de las traducciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el siglo 4 antes de Cristo, un poeta que se llama Anaximandro, pues tradujo del griego jónico al griego moderno, la obra de Homero. Y sabemos formalmente que ahora sería prácticamente imposible leer la Ilíada en su idioma original porque ese idioma ya ni siquiera existe. Y el griego jónico, como les decía, tiene posiblemente 2500 años que ha dejado de existir y vale la pena. Quiero compartirles una cosa más que creo que va a ser muy disfrutable. Les voy a mandar un fragmento, una versión reducida de la película para que la vean porque yo sé que es relativamente difícil que lean el libro y se van a dar cuenta de lo fascinante que es. Bueno, les mando un saludo. Ya hemos ido resolviendo cómo nació la literatura. Ya hablamos del primer libro que hizo la humanidad. Y ahora hablamos del primer libro que se construyó en Occidente y lo importante que es. Es importantísimo porque los griegos nos han dado incluso el concepto formal que tenemos de la divinidad, del cielo, del infierno y todo ese tipo de cosas, la heredamos de los griegos. Bueno, y la prueba es que las epístolas del apóstol San Pablo están escritas en griego también y están escritas bajo los preceptos de la teología griega. Si uno quiere aprender cómo funcionan los dioses griegos, pues también uno puede darse una visita por la Ilíada. Pero bueno, les dejo un saludo, les voy a seguir subiendo estas cápsulas informativas y cuando sea pertinente les voy a pedir un ensayo sobre alguno de los 3, 4, 5 videos que hemos hecho. Yo he estado muy pendiente y pues ahí vamos a seguir. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase. Recuerden, pueden leer la Ilíada. Se los recomiendo.